Mis queridísimos culturicuates, qué gusto verlos. Esperemos que estén de maravilla. Pues ya feliz Navidad a todos. A partir de que llega agosto, el año se va súper rápido, pero por supuesto que estamos todavía en un excelente momento para poder trabajar en nuestras finanzas personales. Definitivamente no ha sido un año sencillo en general, pero pues siempre podemos hacer mucho, y hoy vamos a platicar precisamente de cómo podemos proteger el dinero que destinamos a un proyecto de ahorro, a un proyecto de ahorro e inversión. Y vamos a ver qué instituciones financieras tienen algún respaldo de algún tipo de seguro, cuáles otras no tienen propiamente un seguro como tal, pero pues funcionan de una manera que podemos estar tranquilos. Y para eso el día de hoy trajimos a un expertazo en el tema de inversiones, de finanzas en general, que es quien precisamente nos va a platicar sobre el seguro de ahorro para los bancos, el seguro de ahorro para las sociedades financieras populares, cómo funciona la inversión que yo tengo más bien que yo hago por medio de una casa de bolsa, qué es lo que sucede con mi dinero si esa casa de bolsa pues llegara a quebrar, qué pasaría en el caso de CETES, porque CETES como tal pues no tiene la protección del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, del IPAB, pero ¿por qué tendríamos que estar tranquilos de tener nuestro dinero en CETES? Quienes tienen ahí sus cuentas, de antemano se los digo, pueden estar en paz con sus ahorros, inversión en ese instrumento. Y también vamos a platicar de algo bien interesante, que es el caso FAMSA, que ha sonado muchísimo, que muchas personas pues han podido recuperar el dinero que tenían ahí porque eran menos de 2.5 millones de pesos, algunas para, muy sorprendente, pero pues, más de 3 millones, 4, 5 millones de pesos, todos acumulados en una misma cuenta ahí en Banco FAMSA, que en estos momentos están en problemas. Les vamos a platicar cómo identificar, cómo detectar que un banco probablemente pudiera ser el próximo en la lista de desaparecer. Obviamente todos están expuestos, pero pues no es algo que suceda de la noche a la mañana, y muchísimo tiene que ver la salud financiera del banco, cómo administran sus finanzas, y ahorita van a ver por qué no es tan diferente la administración de una empresa millonaria como puede ser un banco frente a la administración de una persona normalita como nosotros. Y para eso traemos, les decíamos, el día de hoy a un invitadazo de lujo. Muchos ya lo conocen, que es amigo de Cultura Financiera, y él es el buen Alfonso Marcelo. Marcelo, muchísimas gracias por estar por acá. Es el día de hoy y pues bienvenido a Cultura Financiera. ¿Qué tal? Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Hace buen rato que no estaba aquí en un live, estábamos juntos en un live. Y sí, para hablar de finanzas, que esa es la parte apasionante. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos interesa saber un poquito de lo que está pasando, porque pues obviamente este mundo tan complejo, tan extraño, tan raro, y con palabras, es más, hasta al ratito vamos a sacar algunas palabras de esas así de los financieros exóticas, para tratar de entenderlo un poquito mejor. Por favor, sí. Y evidentemente con su traducción. Pero pues, el día de hoy estamos precisamente, ya lo decía ahorita en la introducción, pues vamos a hablar de un tema que la neta es bien importante saberlo, porque a raíz de esta noticia que afortunadamente pues no la mayoría de las personas tenía una cuenta en Banco FAMSA, pero pues al final muchos, cuando vimos que eso sí sucede, pues entonces entramos en una situación de alerta. Y nos preguntamos ahora qué sucede con nuestro dinero que está en el banco, si está seguro, qué debería de saber. Y el otro punto es qué debería yo también de considerar antes de meter mi dinero a una institución financiera. Evidentemente esto con la intención de ahorrar, de tener un proyecto de inversión. Y pues si te parece bien, arrancamos con este primer punto, que esto abarca a todo mundo, es saber en dónde o quién es la empresa que va a administrar mi dinero. Ay, es que ese tema. Sí, justamente ahorita, siguiendo con esta misma introducción, porque pues ahí nos vamos a ir metiendo al tema,
hasta que normalmente y malamente, hasta que nos topamos con los problemas es cuando empezamos a ver qué onda. O sea, igual empezamos con el rollo del COVID y ahí es oye, pues tengo seguro de gastos médicos, no lo tengo, ahí estábamos viendo a ver si me cubre o no me cubre. Y luego ahorita vemos que hay un banco por ahí que de entrada no es la primera vez que sucede, nada más que es la primera vez que nos acordamos porque es reciente y porque es un banco grande. Ya había habido, hace 6 años, ya había sucedido algo con uno que se llamaba Bicentenario. Pero ahora que fue un banco como que, pues, y aparte de las redes sociales, nos enteramos más, y de ahí es donde nos empezamos a preguntar, entonces, ¿realmente que mi dinero está seguro, sí o no? Porque ya habíamos comentado, incluso también en la misma red de cultura, habíamos visto también en otros lugares y posts, y yo también lo había estado comentando que, oye, tu dinero no le pasa nada si está en un banco, y dices, ah, caray, pues entonces sí pasa. Entonces, ¿qué nos mintieron? No, no les mentimos. O sea, de hecho, no es por ahí la idea, es justamente, esa es una de las grandes ventajas que tienen ahí los bancos, que ahorita las vamos a ir desmenuzando poco a poco, porque como bien dices, pues entonces ¿qué podemos hacer con el dinero? Estamos aquí para decir, el dinero lo dejo en la casa, el dinero lo pongo en un banco, el dinero lo pongo, que también vale la pena que después empecemos a platicar de otras instituciones donde también lo puedo poner, o el dinero, ¿qué le hago? Hay más, hasta dólares, por ahí salían de que, oye, pues qué, o sea, lo saco del país y me lo llevo en dólares. Entonces, efectivamente, si empezamos a ver qué es lo que debo ver en uno de los 50 bancos, fíjense, eran 51 bancos los que había en México, son un chorro. Parece como si nada más nos acordamos pues, de los típicos, ¿no? De los de Pues que sí, hagan letritas. de los más grandotes, ¿no? Exacto. Parece que nomás estamos hablando de los más grandotes y los que pues sí tienen los que hay sucursales en todos lados, pero hay bancos también muy chiquitos, hay 50 bancos. Entonces, de entrada, ¿estos 50 bancos están protegidos? La respuesta es sí. Todos están protegidos y de hecho es por ley. Y esto, fíjate, esto tiene ya bastantes años. Fue por ahí, todos nos acordaremos, no es cierto, nomás los que estaban grandes, por ahí de la crisis del 94, hubo un grave problema con todos estos bancos que empezaron a tener problemas para pagar, justamente, pues empezaron a quebrar, punto. ¿Qué pasó? Que ahí en el 98-99 es donde surge el IPAF, y el IPAP sale para decir, a ver, espérense tantito, vamos a ponerle orden a esto para que la gente no tenga miedo de invertir, si no nadie nunca más va a poder creer en los bancos. Y a partir de ahí nace esta ley, todo iba padrísimo, estaban protegiendo a los bancos al 100%, hasta que por ahí del 2014, ya después de llevar ahí 4 bancos que ya les habían salido pues ya no estaban en operación y tuvieron que pagarle mucho dinero a toda esa gente, le ponen esa restricción de 400,000 UDIs, ahorita platicamos más esa parte, pero al final de cuentas, en otras palabras, le metieron un freno, como una restricción de tope máximo, pero pues digo, es un tope bastante razonable. Y algo que es también importante decirlo y que se estuvo comentando hace unas semanas con este tema de FAMSA, es importantísimo aclararlo. El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, los recursos que responden a los ahorradores, es decir, a nosotros, personas que tenemos nuestra lana en un banco, no es dinero del gobierno, no es dinero de nuestros impuestos. Eso de verdad, si escuchan a alguien que se está quejando que porque ay, nosotros pagamos la quiebra de Banco FAMSA, no es así. Y tan no es así que el IPAB no le paga ni siquiera nada a Banco FAMSA. Digo, sale a responder por el dinero de los ahorradores en medio de este anuncio de quiebra. Correcto. Porque tuvieron una pésima administración. Digo, ahorita más adelante nos vamos a ir a hablar sobre ese caso en particular. Pero el punto es que el IPAB se va fondeando de aportaciones que por ley tienen que hacer los bancos. Estos 51 bancos, que en su momento eran 51, ahorita ya, como la canción de los perritos, de los 51 que tenía, ya nada más me quedan 50, pero el IPAB se fondea de esas aportaciones que los bancos están obligados a hacer, no es como aportación voluntaria y lo que gusten dar, sino que la ley marca una cantidad que tienen que estar dando para que ese fondo crezca y adicionalmente ese dinero se invierte y genera rendimientos para que también sea pues cada vez más grande. También una noticia que ahorita vamos a platicar es qué tanto se fue de ese fondo en este pago de los ahorradores de FAMSA, pero no se vayan, si quieren saber ahorita les vamos a decir. Y antes de eso, lo primerito que yo digo que se tiene que hacer, y ya nos vamos a hablar del IPAB con un poquito más de detalle, es que yo debo de asegurarme que la institución financiera en donde quiero meter mi dinero exista
y esté regulada en México, porque hay un montón de estafadores y de empresas piratas que quieren llevarse mi lana. La recomendación aquí es que se vayan así, googleenlo, tal cual como aparece aquí. Es más, ni siquiera tienen que poner Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Con que pongan CIPRES Conducef, con S, CIPRES Conducef, les va a salir este portal en donde están agrupadas todas y cada una de las instituciones financieras en México con autorización para operar. La autorización se otorga por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de casas de bolsas, o FIPOS, o FOMES, o CAPS, bancos, y en el caso de la parte de seguros, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Sí. Entonces, chequen, ese es el punto número 1. Ahora sí, vámonos a hablar del dinero que está en el banco. Decíamos que el IPAB es el que respalda los bancos hasta por prácticamente 2.6 millones de pesos. Ahora la pregunta y es una muy buena lana. Sin embargo, uno pensaría, dices, bueno, no manches, pues, o sea, ¿quién va a tener más de 2.5 millones en el banco? Ya vimos otra vez en el caso FAMSA que aproximadamente 2.500 personas, que son muchas, tenían más de 2.6 millones de pesos en ese banco. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son los productos bancarios de ahorro e inversión que sí están protegidos por el IPAB? Porque no todos. Correcto. Mira, esta pregunta está bien interesante y de hecho yo creo que es de lo, y va a haber que repetirlo varias veces, porque es de lo más importante o el punto clave de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y la pregunta es, ¿quién te debe el dinero? Y ahí voy a decir, ¿esto qué viene al caso? Si ahorita me acabas de hacer otra pregunta que tiene todo al caso. El IPAB, cuando dice, yo voy a proteger a los ahorradores que están en el banco, ¿para qué? Por si el banco quiebra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo mi dinero, llego a un banco y el banco tiene muchos productos y pues de repente te dicen, oye, y el pagaré, el pagacete, se te paga. Y, o sea, cosas que, bueno, al final de cuentas, todo, le ponen nombres ahí medio exoticones de repente y le ponen, el nombre no importa. Hay una cosa súper importante en estos productos. Cuando estamos en un banco, y ya sea que lo vemos en internet o lo vemos en el banco, tienen que poner por ley, cuando está protegido por el IPAB, viene la leyenda que dice que está protegido por el IPAB, 400,000 UDIs, etc. Si no, fíjense, si les ha llegado algún correo electrónico de algún banco, lo que sea, revisen y abajo tiene que decir a fuerza. Así como cuando se ha platicado y hemos comentado del GAT y del CAT, etcétera, que por ley lo tienen que poner, la misma historia. Entonces, ¿qué pasa si hay un producto que no? Bueno, existen en los bancos productos que ellos mismos hacen, ellos mismos fabrican para poder conseguir más dinero, para poderlo prestar. Recordemos que el banco necesita dinero, pues no nos está regalando intereses del pagaré nada más porque sí. Es porque ellos necesitan ese dinero para poderlo prestar a hipotecas y otras cosas para otra gente para poder sacar más dinero. Entonces, pues no es ya gratis. Ahora, no es suficiente con los pagarés y luego dicen, oye, ¿y qué tal si empezamos a sacar otros productos? ¿Cómo qué? Bueno, pues tienen nombres exóticos, luego le cambian, pero el nombre científico podría ser una obligación subordinada, por ejemplo, y dices, ay, pues eso como para qué. El nombre no importa, luego le ponen nombre bonito, pero al final de cuentas significa que son deudas del banco, de las cuales tienen permiso de salirse del IPAB, y obviamente tienen más riesgo, y obviamente lo que hay que tener cuidado es que de repente te dicen, oye, es que tengo este pagaré, que son los más comunes, te pago 5% anual, estoy aventando una tasa nada más así porque sí. Y luego te dicen, y tengo esta obligación subordinada, o bueno, le ponen el nombre de crece tu patrimonio, bla, bla, bla. No dice lo del IPAB, ahí está la clave de todo, o sea, tiene que decirlo del IPAB, no dice lo del IPAB. Y luego ahí te dicen, pero aquí te pago el 10%. Ahí es donde cayó mucha gente, en el caso de FAMSA, en el caso de muchos otros, donde de repente dices, este producto de inversión que me están ofreciendo no está garantizado, y los existen y por supuesto. Ahora, hice una pregunta hace rato, ¿quién te debe el dinero? En un banco existen muchos productos, al ratito nuevamente vamos a retomar este tema porque tiene que ver con el hecho de todos los productos que hay en el banco, que son muchísimos, pero al final de cuentas, cuando vamos a comprar un producto financiero, ahí está el riesgo. O sea, no importa que, oye, el mismo banco te puede vender CETES, por ejemplo, pero al final
¿quién te debe el dinero? Oye, yo compro un pagaré de Pagacete. Bueno, ¿quién me debe el dinero? El banco. Ah, bueno, entonces el banco está protegido por el IPAP. Pero si llegase a comprar un producto que no tiene que ver con el banco, por decir algo, unas acciones, pues obviamente el banco no me debe ese dinero, entonces el IPAP no va a entrar porque no tiene nada que ver con la estructura del banco. Ya lo revolví a toda, ¿eh? Estamos a toda. Pues más o menos, pero digo, nada más para tratar de clarificarlo un poquito. Vamos a comparar con CETES porque nos lo han estado preguntando y ahorita vamos a dar la respuesta larga y tendida. CETES y pagaré bancario son dos instrumentos de inversión de deuda. Correcto. Es decir, que lo que yo hago es que en CETES le presto la lana al gobierno, en pagaré bancario le presto la lana al banco. En el caso, por ejemplo, pues si en este caso el banco llegara a quebrar, en el pagaré, pues quien me tiene que pagar es el banco. Correcto. Y entonces entra el IPAP a cubrir. Si yo tengo CETES, si yo ahorré, invertí en CETES y el banco llegara a quebrar, quien me debe a mí es el gobierno, no el banco. Exactamente. Es más, de hecho, básicamente es como si estuviéramos comprando un boleto de transporte, de avión o de hotel en una de las tantas páginas que hay, de esas otras páginas. Entonces, al final de cuentas, ¿quién te va a dar el servicio? Pues no es esa página, al final es el hotel o la aerolínea o whatever, ¿no? Entonces, la misma historia pasa con lo que acabas de decir y lo platicaste mucho más bonito. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque al final de cuentas, cuando nosotros vamos a poner nuestro dinero en algún lugar, necesitamos revisar eso. ¿Queremos seguridad total? Ok, revisa que sea un producto con el IPAP, si es un instrumento de deuda. Ahora, ¿queremos más riesgo? Está bien, no pasa nada, es una cuestión personal, nada más que lo sepamos, que al final de cuentas no suceda, porque sí sé de casos en los que efectivamente tenían su dinero en el Banco FAMSA y no estaba asegurado porque no se fijaron lo del IPAP o no lo sabían. O porque precisamente a veces gana el interés de querer ganar más y si el ejecutivo te saca la inversión no protegida pero que te puede dar más rendimiento, pues nada más hay que estar conscientes que a mayor rendimiento, mayor riesgo, eso es invariable. Exacto. Siempre en la vida va a funcionar así, entonces hay que estar conscientes y si te sacan esta inversión en el banco, y acuérdense, ahorita estamos hablando de bancos, que es más cariñoso o más alto el rendimiento, pues nada más hay que preguntar, oye, pero ¿y este también es protegido por el IPAP? Si la respuesta es no y aún así le quieres entrar, bueno, ya estás consciente del riesgo que puedes o que estás adquiriendo, o no le metas toda la lana a lo demás riesgo, deja una parte bien asegurada y pues la otra pues trata de ganar más, pero estando consciente e informado. Si te parece bien, vámonos ahora a hablar de las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, que en los últimos meses, años, pues han estado agarrando bastante popularidad, a pesar de que pues están destinadas en teoría a un segmento de la población que no tiene acceso a la banca tradicional, pues ya cada vez son más las personas de todos los grupos sociales, regionales, etcétera, ciudad, campo, todo el mundo ya está conociendo con más detalle las SOFIPOS y hay algunas muy populares, válgame el nombre, Sociedad Financiera Popular, como el caso de Financiera Sustentable, como el caso de Cubo Financiero, Supertasas, que también es una SOFIPO, que tienen algo interesante y ahí va también vamos a revelar por qué dan, por lo general, más rendimientos que los bancos, que esa es una característica que tienen a favor, que los rendimientos que dan de manera general, digo, investigando, pues suelen ser superiores a los de un banco, y el dinero de las SOFIPOS también tiene seguro, también está protegido, pero ahí les va de a cómo es este seguro, hasta cuánto. Entonces, pues ahí, Marcelo, ¿tú qué opinas en esa parte? Fíjate, ahorita está interesante porque también hace poquito me preguntaba justamente mi hermana de que, oye, el caso de las SOFIPOS, ¿como para qué? Pues ya sí en los bancos, ¿no? Y efectivamente, una SOFIPO, digo, nada más para entrar en de dónde salen, son banquitos chiquitos, como lo que acabas de decir. Oye, ¿también pueden prestar? Sí, sí pueden prestar. Oye, ¿y también puedes invertir? Por supuesto que también.
¿Qué no pueden hacer? Pues muchas cosas que tiene el banco, que si la cuenta que para cheques, la de dólares, la de todas las demás cosas complejas, cientos de sucursales y cosas que hacen un banco que hace, o sea, en otras palabras, o el banco hace muchísimas actividades, la SOFIPO hace mucho menos. Entonces tiene varias ventajas. Tú ahí luego decías, oye, es que en el caso de la SOFIPO podemos tener un mayor rendimiento, efectivamente. Estamos hablando de, normalmente, o la mayoría son instituciones más pequeñas. Entonces, una institución más pequeña, pues tiene ventajas, tiene menos gastos, no tiene tantas sucursales o no tiene sucursales, como el caso de FinTech. Entonces, todo eso que ya no están gastando tanto dinero lo pueden aprovechar para dar mejores tasas a la gente que invierte ahí. Ahora, tienen menos el tema de los seguros que tienen que pagar, como el caso que comentabas ahorita. No es lo mismo estar obligado a pagar un seguro que te cubre 2,5 millones de pesos. Pensemos como un seguro normal, o sea, pues entre más te cubre, más cuesta, ¿no? Entonces, si el seguro de las SOFIPOS te están cubriendo hasta 162,000 comparado contra los 2,5 millones, pues obviamente cuesta menos el seguro y eso es en beneficio de la persona que invierte. De ahí es una gran ventaja para la gente que invierte ahí. Ahora, oye, pero ¿qué pasa si yo abro 2 cuentas en la misma institución? Ahorita decías ahí, pues en Cubo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Bueno, pues sí, lo que te está cubriendo es la institución. En otras palabras, si yo llegas a tener la buena fortuna de tener 2 cuentas de 160,000 pesos en el mismo lugar, si algo le pasa a la institución, solo me cubre una. Bueno, es decir, te suman las cuentas y la suma de las cuentas es lo que cuenta para el IPAP. Dice, oye, pero entonces es por institución. Quiere decir que si yo abro una cuenta en 10 SOFIPOS diferentes, yo podría tener 160,000 pesos en cada una y todas cubiertas por seguro. La respuesta es sí. Y si ese es tu caso, qué buena onda porque tienes muy buenos ahorros, pero entonces esa es una gran ventaja y hay que saber, porque cuando no sabemos, pues luego es cuando puede ocurrir los detalles de que si algo le pasa a esta institución, pues nuestro dinero no está completo. Que volvemos al punto. Yo ya, digamos, encontré un muy buen rendimiento en una SOFIPO o incluso hasta en un banco puede ser que encontrara un buen rendimiento. Y dices, bueno, hablando del banco, pues tengo 2.7 millones de pesos, ¿ok? Meto 2.6 al banco y lo que me resta busco otra institución para guardar ese dinero en otro banco, porque si no ya excedí la capacidad de protección que me da esa cuenta en ese banco. Lo mismo pasa con las SOFIPOS. Por más padre que esté el rendimiento que me den, pues cada quien tendrá que evaluar si va a meter más de 162,000 pesos en la misma institución, en la misma sociedad financiera popular. Si ustedes tienen ahorita ahorros superiores a este monto, no nos lo digan, digo, nada más piénsenlo, pero si ustedes tienen, vamos a suponer, el doble de este monto, pues ustedes decidirán si quieren meter el 100% a la misma institución, a la misma SOFIPO, o mejor meten hasta donde está protegido cuenta número 1, institución número 1, y el resto buscan otra institución con características y rendimientos similares que te proteja otra vez por ese mismo monto. Un factor y un elemento clave de las inversiones en general es diversificar. ¿Por qué? Porque al momento de que yo, en lugar de meter todos mis ahorros a una sola inversión, los divido a lo mejor en 4 cajones y 4 instituciones diferentes, lo que voy a hacer es minimizar el riesgo de perder todo el dinero. Porque imagínense, decíamos, ok, lo meto en 3 SOFIPOS diferentes. Pues apenas que nos caiga un meteorito van a desaparecer las 3 SOFIPOS al mismo tiempo, el mismo día. Eso no. Pero el punto es reducir al máximo, minimizar lo más posible la situación de riesgo. Eso es correcto. Tema de rendimientos, que también viene. Ahora, los rendimientos de los bancos, esto viene al caso también con lo que estábamos comentando. Dices, oye, es que me ofrecen muy poquito, ¿cómo puedo saber cuál es el mejor banco? Entonces, para saber cuál es el mejor banco, hay que investigar. Digo, no siempre va a ser el mismo banco, porque es como ir al súper. A veces hay ofertas en uno y luego hay ofertas en el otro. Entonces, no siempre el mismo lugar va a tener las mejores ofertas, por lo tanto, lo mejor es pues usar internet y revisar cuál es la mejor opción.
Échale un ojo, hay herramientas que nos pueden ser muy útiles, que la Conducef tiene un simulador de ahorro e inversión, precisamente en donde aparecen los diferentes productos de las instituciones bancarias, que te habla ahí de la tasa de interés que te dan y todo. En el caso para fondo de ahorro para emergencias, acuérdense, una parte sí hay que tenerla súper mega a la mano, o sea, porque si llega la emergencia necesito la lana de volada, tienes un pedacito disponible de inmediato y el otro seguramente puedes esperar 48 horas a tenerlo, dependiendo del tamaño también de tu fondo, será la cantidad que tengas disponible y cuál no. Y también ya cada vez hay más bancos y cuentas de débito y cuentas de ahorro bancarias que tienen algo que se llama inversión a la vista, que esa inversión te da, es una vacilada lo que te da de ganancias como un 1% al año, pero bueno, pues de ese 1% a nada, pues puede ser un lugar para tener el ahorro para emergencias y se llama a la vista porque lo tienes luego al alcance de tu mano. Vamos a meternos al tema de los CETES porque ya fue demasiada tentación. Ya es mucho, vamos a adelantar. Vamos a adelantarnos ahí tantito. Ahí. Y CETES, recordemos que hace ratito decíamos, ¿quién te debe el dinero? Entonces, aunque yo compre un CETE en un banco, en una casa de bolsa, o lo tenga dentro de un fondo de inversión de donde me digan, de Actinver, de GBM, de lo que sea, al final es nada más el medio y el vehículo. Yo al final lo que estoy comprando es un CETE. ¿Y qué es un CETE? Es una deuda de gobierno. No se me asusten, tranquilos todos, porque hay algo bien importante aquí. Luego de repente decimos gobierno y dices, es que el gobierno, porque aquí también comentaba, esto es lo que yo les decía que luego, que una de las preguntas que me llamaba la atención, porque dice, oye, que estoy escuchando que el gobierno va a quebrar, y dice aquí de que estos días en que el gobierno de México esté en quiebra. No, uno, de hecho, no, el gobierno de México no está en quiebra, pero segundo, algo muy importante, los CETES no es la única deuda de gobierno. Existen bonos, UDIbonos, existen muchos productos de inversión, muchos productos de deuda que el gobierno los pone para que obviamente pues conseguir dinero para diferentes cosas de actividades. Los CETES es lo más conservador de todo lo que hay. Es el equivalente a que si tú le debieras o tuvieras varias deudas, bueno, pues la deuda más conservadora, la más light, la que pues tu mamá te da chance y ahí que digo, oye, te puedo pagar la fin de semana. Bueno, es el equivalente, es la más conservadora que hay. Por lo tanto, los CETES desde 1976, por ahí, 77, tienen más de 40 años de existir, jamás han dejado de pagar. Podrán dejar de pagar algunas otras cosas. Oye, que si Pemex y que ahorita que no está pagando. Sí, y también hay deudas de Pemex, y obviamente es parte del gobierno, lo que queramos, pero el punto es que podrán dejar de pagar esas cosas. Pero un CETE en 40 años, con todo lo que hemos visto, no ha dejado de pagar. Es lo último que dejaría de pagar el gobierno. Es un producto ultra conservador en donde podemos poner nuestro dinero con tranquilidad y confianza. Si un día los CETES dejan de pagar, vamos a estar preocupados por otra cosa porque el problema es más grave a nivel México. O sea, ya vamos a estar o sea, nuestra preocupación estará en otro lado. Es correcto. Sí, digo, recalco muchísimo esto porque es un dato bien importante. Prácticamente en 40 años de que existen estos certificados de la tesorería, en ese lapso de 40 años, o sea, si hay algo que los mexicanos conocemos, y más los mexicanos, pues ya nuestros papás para arriba, porque pues mientras más chamacos estamos, evidentemente, ahí sí estamos, ¿no? Pues bueno, pues mientras más chamacos sean ustedes, yo ya pasé algunas crisis, pero mientras más jóvenes somos, pues menos crisis nos han tocado ver. Pero los 80s en México fue un año económicamente súper complicado, o sea, no salían de una cuando ya caían en otra, y cuando se pensaba que ya la habías librado, de repente viene el 94, que también estuvo bastante complicado, y luego 2008, 2009, en fin, ha habido momentos en México bien complicados. Digo que eso estaría buenísimo que después hiciéramos un live de las grandes crisis económicas de México, pero el punto es que 4 décadas los CETES nunca han dejado de pagar el dinero que las personas le prestan, siempre pagado, y las probabilidades de que deje de pagar son muy remotas porque, decía Marcelo, pues tendrían ya que ser situaciones que de verdad, eso sí, nunca en la historia del país se ha visto. Y prácticamente en la historia del mundo, pues prácticamente entiendo que 2 o 3 veces nada más ha quebrado por completo la economía de un país en la historia moderna. Entonces, pues tampoco tenemos muchos referentes. Es sumamente baja la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la seguridad? ¿Cuál es el respaldo o el seguro, si se pudiera decir así,
que yo tengo con CETES, pues que le estoy prestando al gobierno y al gobierno, pues pase lo que pase, esa lana sí la paga. Y si te parece bien, Marcelo, vámonos rapidísimo con las cooperativas de ahorro y préstamo, que me da mucha risa cómo se llama el seguro de las cooperativas, pero pues yo porque soy muy simple, pero cuéntanos rapidísimo sobre... Es muy parecido a lo que estamos platicando ahorita, el caso de las SOFIPOS, que ellos tienen obviamente su propio organismo que las regula y es nada más y nada menos que, lo tengo que decir. Bueno, tú dices como, yo digo la frase larga, Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. FOCOP. No es parece una grosería en inglés. El FOCOP es el fondo que protege a los ahorradores de las cooperativas de ahorro y préstamo. Nada más truchas porque para que hagan efectivo el seguro se tienen que aprender de memoria el nombre completo del fondo. Si no se lo saben, no les van a pagar. Pero al final... es una broma de mal gusto. No, pero es cierto, digo, si no te regañan. No, el tema aquí es que también estas tienen seguro. O sea, es decir, si hay varias instituciones, las que vienen al caso, ahorita vamos a seguir viendo el por qué las otras no lo tienen. Pues como el caso de los CETES. Decíamos, en el caso de los CETES, ¿vale la pena tener un seguro? O sea, un seguro de que el gobierno te asegure si el gobierno no paga, o sea, como que ya no. Entonces, dependiendo de qué se trata, ¿vale la pena un seguro o no? Y esto lo relaciono también con una pregunta que dice aquí. Hola, ¿y las afores esas no quiebran? ¿Qué pasa si sí? Aquí la pregunta sería, ¿dónde está invertido tu dinero? No, pues que en la afore tal. No. Si tú revisas, o si revisamos, el estado de cuenta, es decir, la cartera, los financieros le llamamos la cartera de valores, que es en qué es invertido todo ese dinero, nos vamos a encontrar que adentro hay CETES, puede haber pagares bancarios, por supuesto que sí, puede haber acciones, puede haber muchos instrumentos. Entonces dices, caray, o sea, quiere decir que si llega a desaparecer mi Afore, entonces se queda ese fondo con todos esos instrumentos y se pasa a una nueva Afore, porque no te debe el dinero la Afore. Donde tú pusiste el dinero, la Afore fue solamente un medio. Por lo tanto, ¿una Afore requiere un IPAF o algo parecido? La respuesta es no lo requiere ni nos interesa y no pasa nada, porque al final la Afore o la Afore donde nosotros tenemos el dinero solo fue un vehículo para que nosotros pusiéramos ese dinero ahí. Perfecta explicación y también ahorita vamos a reforzarlo con otras instituciones financieras. Y bueno, ya para cerrar el tema de las cooperativas de ahorro y préstamo, bien importante, también las cooperativas están registradas en el CIPRES, también revísenlo porque hay muchas cooperativas informales que prácticamente pues es alguien que se dedica a juntar la lana de los vecinos y que puede o no darles rendimiento, etcétera, etcétera. Las que están protegidas por el FOCOP son las que están reguladas y que siguieron un proceso de registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por cuánto dinero nos protege este Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus ahorradores? Por el mismo monto que el Prosofipo, por hasta 25,000 UDIs, es decir, 162,000 pesos. Si la cooperativa de ahorro y préstamo en donde tengo mi lana llegara a quebrar y yo tengo menos o hasta esta cantidad, entonces el FOCOP me va a proteger, va a salir a dar la cara por esa institución en este caso y mi dinero regresará a mí, yo ya veré qué puedo hacer con esa lana. Ahora sí, vámonos, esto está bien interesante. Ya hablamos de ahorro en bancos, ahorro inversión en bancos, ahorro en sociedades financieras populares, ya mencionábamos algunos ejemplos de SOFIPOS. Ya hablamos de ahorro también en cooperativas de ahorro y préstamo. Ya vimos la parte de CETES. ¿Qué pasa con el dinero? Y esto funciona muy parecido a lo que también decías ahorita de las AFORES. Fue más o menos como un adelanto. ¿Qué sucede con casa de bolsa? Yo compro acciones por medio de una casa de bolsa, ya sea una casa de bolsa física o una digital, como puede ser GBM Home Broker, que puede ser Cuspid, o puede ser Punto Casa de Bolsa, que tienen exactamente la misma regulación que las casas de bolsa que no despachan
online. Pero ¿qué pasa si yo ya compré mis acciones, ando muy Felipe y con tenis, y esa casa de bolsa, no vamos a decir cuál para no echarle la sal, pero esa casa de bolsa llega a quebrar? ¿Qué sucede ahí? Fíjate, las casas de bolsa, y aquí lo mismo que platicábamos ahorita en el tema de las Afores, pueden quebrar. O sea, no es un tema de que si puedan o no quebrar, por supuesto, como cualquier negocio. Tú manejas mal un negocio o incumples, porque ahorita en el caso de FAMSA, cuando lo hablemos, acá ratito me estoy adelantando, ya sé los temas, pero no es lo mismo incumplir que quebrar, o a veces pueden pasar las dos cosas. Pero una casa de bolsa podría incumplir, entonces le quitan su licencia, en el caso de la Comisión Nacional Bancaria, que la regula, cualquiera de las 30 y tantos, y a cada rato hay nuevas, ¿eh? Entonces, sí existen, hay nuevas y desaparecen. Oye, ¿pasó algo con el dinero de los ahorradores, con la gente que está invirtiendo? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente todas esas casas de bolsa o donde habramos nosotros puesto nuestro dinero, misma historia. ¿En qué pusimos el dinero? No, pues en una acción. ¿De qué fue la acción? Pues de lo que sea, Tesla, Google, Apple, o de las mexicanas, obviamente, o cualquiera de las empresas mexicanas. Entonces, nuestro dinero, si nosotros compramos una acción de Aeroméxico, depende de Aeroméxico, es decir, si Aeroméxico quiebra o no quiebra, le va bien o le va mal. No depende de si la casa de bolsa truena. Dicen, oye, pero espérate, entonces, de todas formas, cuando yo compro acciones, pues fue por medio de ellos. Entonces, si yo las quisiera vender, esa institución ya no existe. Sorpresa, porque al final, el dinero, cuando nosotros compramos las acciones, se va a un lugar general donde se están custodiando, obviamente, todas esas acciones, que independientemente que desaparezca esa casa de bolsa donde la habíamos comprado, la podríamos vender. Es más, cambio la historia. La casa de bolsa no quebró. Yo compré acciones y yo después digo, no, esas acciones las quiero vender en otra casa de bolsa. Se hace un traspaso de acciones y listo. Simplemente las acciones se me van a la otra casa de bolsa y las vendo. Las compro en un lado, las vendo en el otro. Y aparte eso, tal vez como persona física suena medio raro, pero en personas morales, empresas, es muy común. Por lo tanto, estemos tranquilos en que no pasa nada. No requiere un IPAB, no requiere algún seguro como tal. Lo que sí requiere es que pongamos atención que estamos comprando en esa casa de bolsa, porque obviamente si compramos un papel basura, deuda, se pueden comprar los mismos CETES, o podemos comprar de alguna empresa que pueda quebrar. Pues es más todavía, en una casa de bolsa, porque de hecho sí pasó, podías comprar uno de los instrumentos de FAMSA. O sea, de las mismas deudas de FAMSA. O sea, ¿para qué nos vamos tan lejos? O sea, todo está relacionado. Entonces, al final, lo que importa es lo que hay atrás. Exacto. Ahí el riesgo, cuando yo invierto en acciones, vamos a suponer específicamente en acciones en una casa de bolsa, el riesgo que yo asumo es la suerte y el destino de la empresa de las acciones que yo adquirí, no de la casa de bolsa. O sea, yo soy ya dueño de una fracción de esa empresa y a partir de ese momento el riesgo principal radica en cómo le va a ir a la empresa. Y acuérdense que riesgo en este caso es tanto para bien como para mal. O sea, aplica para las ganancias. Mayor riesgo también implica la posibilidad de tener mayores ganancias. Pero evidentemente, pues si la empresa de la cual yo soy copropietario con algunas pequeñas acciones por ahí, llegar a quebrar, ahí sí pierdo mi lana y pues ni modo que haya un seguro de la empresa que quebró. Hablando de empresas comerciales, y decíamos Bimbo y Aeroméxico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí también hay que saber elegir muy bien, y decía Marcelo, pues, por más casa de bolsa y más fregona que sea la casa de bolsa, pues, si yo fui y compré un producto de FAMSA, ojo, pues también, o sea, pues, yo tengo que saber elegir. Es como si fuera al mercado. Imagínense ustedes, voy al mercado y hay un montón de tomates, la mayoría están bien fregones, pero yo voy y agarro el más magullado de todos. Pues ya, o sea, pues ese ya fue, pues yo fui y agarré el más chafón, y había otras opciones buenas, pero no las elegí. Entonces, aquí el reto es saber elegir en dónde voy a invertir mi dinero, y la casa de bolsa pues tiene muchísimas alternativas. Y ya para terminar con esta parte, y si te parece bien, rapidísimo, vamos a ver cómo sabemos o cómo podríamos saber que Banco FAMSA ya andaba bailando las calmadas en la parte de las aseguradoras, porque hay personas, decíamos, que tienen sus planes
personales de retiro que tienen sus seguros de ahorro de a 5, 10, 15 y hasta 20 años. Y en estos casos, ¿qué sucede o qué es lo que me debería de dar tranquilidad de que mi dinero pues está en manos preparadas para administrar? Fíjate, aquí en aseguradoras, yo cuando empecé a trabajar en el tema ya de finanzas, estuve en una que se llamaba Seguros Comercial América, luego se hizo ING, luego se hizo AXA y ahí ha seguido cambiando luego de nombre, pero y justamente estaba en el tema de la tesorería y de ahí fue donde yo, y hasta eso yo creí que así era todo el mundo de las finanzas. ¿Y a qué voy con esto? En que las cosas se manejaban de una forma sumamente estricta, y cuando digo estricta es que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas las ha vigilado toda la vida para que no gasten el dinero que no es suyo. Y esa es la clave. ¿Qué significa esto? Cuando yo llego y yo compro un seguro de PPR para la jubilación, cuando yo compro un seguro en dólares a 10 años, o incluso también las primas del seguro de auto, que yo la pago completa, si es que la pagué completa, el seguro de vida, cualquier tipo de seguro que yo compre en una aseguradora, ese dinero no es de la aseguradora. Y esa es la clave de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que se vigila para que la aseguradora no gaste el dinero y lo mantengan. ¿Cómo le llaman? Le llaman reservas técnicas. Al final de cuentas, ya si nos vamos a hablar de cosas ahí científicas, hay las reglas que siguen se llaman Solvencia 2, y dentro de todo esto hay muchos parámetros que revisan que cubran por completo todos los siniestros que puedan tener. En otras palabras, va avanzando el tiempo, tú tienes un dinero, tú compraste un seguro de auto, por ejemplo, y dices, oye, y si desaparece y yo ya pagué todo el año, bueno, ellos no se pueden gastar el dinero más que ya pasó un mes, se gastan el dinero de ese mes y mantienen los otros 11 y los otros 10, etcétera. ¿Eso qué hace? Que nos da toda la tranquilidad de que aún y que si llega a quebrar, porque otra vez la misma historia, una aseguradora sí puede quebrar. Hace mucho que no ha pasado. De hecho, en los últimos 40 años han sido 4 por ahí. Una que también se llama Seguros América, por ejemplo, también hace muchos años, hace muchas décadas. Y si llega, porque pasó, como ese dinero no se lo pudieron gastar porque no era de ellos, ahí está en una reserva, se traslada a la siguiente aseguradora que toma a esos clientes. Exactamente. Sí, esta es una muy buena explicación. Básicamente lo que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas le pide a alguien que, es más, supongan que ustedes quieren abrir una aseguradora, ¿ok? Pues entonces, a ver, requisito número 1, tú necesitas tener reservas suficientes para que en caso, vamos a suponer, ya tienes ahorita, oye, vengo a abrir una aseguradora, aquí venimos en un camión, somos 50 personas y son mis asegurados, todos los 50 ya dijeron que sí, ¿ok? Bueno, tienes el dinero para cubrir, si en este momento todos tus 50 pasajeros del camión necesitaran que les pagaras su seguro, en este momento a todos, absolutamente a todos, tendrías para pagarles y todavía te quedaría dinero. Y entonces es donde se pone interesante porque, por ejemplo, hay aseguradoras en México, vamos a mencionar Seguros Monterrey, que tiene 3 millones, más de 3 millones de asegurados. Y hay todavía algo que es interesante, y eso investíguenlo con las aseguradoras con las que ustedes estén ahí, ya sea que tengan seguro o que estén interesados en asegurarse con ellos. Además de la reserva y de la solvencia que pide la comisión, todavía hay algo más que se llama margen de solvencia. Es decir, si la ley me pide que yo tenga 10, hay aseguradoras que tienen los 10 y adicionalmente, pues por si las moscas, tienen todavía dinero adicional como parte de ese fondo de reserva para responder a los asegurados. Había ahí una estadística que se me hacía muy interesante de Seguros Monterrey, que sacaban el cálculo precisamente de que si sus más de 3 millones de asegurados, todos, absolutamente cada uno de ellos, el mismo día necesitaran que se les pagaran sus seguros, podrían no solo pagarles a todos al mismo tiempo, sino hacerlo prácticamente 6 veces de forma constante al 100% de los asegurados. Entonces hay que evaluar con las aseguradoras estos niveles de solvencia, las reservas que tienen, porque ese es el respaldo que a mí me tiene que dar tranquilidad. Si el día de mañana una aseguradora compra a otra, pues entonces yo me voy con la que compró
etcétera, etcétera. Pero eso también es importante mencionarlo. Y pues finalmente, si les parece bien, jovenazos, rapidísimo, ¿cómo sabemos, Marcelo, si mi banco va a ser el próximo en caer? Uno de los 50 bancos, ándale. Fíjense, y nomás como dato interesante, ahorita que hablas de las aseguradoras, hay 101 aseguradoras en México. Entonces, no creo que las conozcamos ninguno de nosotros todas. No. En el caso de los 50 bancos, existen obviamente parámetros que los está revisando la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hace ratito comentaba, no es lo mismo que un banco quiebre a que un banco le quiten la licencia porque va por muy mal camino. En el caso de FAMSA, no había quebrado como tal, estaba en la línea, ok, pero al final de cuentas, pues siguió operando, podía haber operado un poquito más, todavía le quedaba algo ahí de aire, ¿no? Para seguir haciendo cosas. Pero el detalle es justamente esto, si a alguien le interesa y se quiere meter todavía mucho más en esto, hay parámetros, uno que se llama índice de capitalización, otro que se llama morosidad. Hay varios, pero estos son de los dos principales que nos interesan. Muy sencillo para no hacerlo tan complejo en este tema. ¿Qué nos interesa en un banco? Bueno, nos interesa saber cómo están manejando las cosas y qué tan sana es su cartera. En otras palabras, es de toda la gente que les debe, bueno, si la gente les empieza a dejar de pagar, eso quiere decir que tienen una tienen una alta morosidad, es decir, que los clientes no les están pagando y eso le va a ocasionar problema al banco. ¿Por qué? Porque no le va a poder pagar a los inversionistas. Entonces, la morosidad es, por un lado, algo importante. ¿Qué sucedió con Banco FAMSA? Y lo que podríamos revisar con otros bancos, que tenían una morosidad elevada. El promedio, también cultura general, los bancos están en promedio 2.3% en morosidad. Quiere decir que de cada 100 clientes, 2 y tantito clientes no les pagan nunca. O sea, ya es un hecho que no les van a pagar. Uno les pagan tarde y ahí medio van poniéndose al día, pero 2 de cada 100 no les pagan. En el caso de FAMSA se empezó a subir y no es la única institución. Ahorita hay varias instituciones que tienen ese tema. Algunas se van, por acá también tengo ahí algo de datos, algunas están yendo ya a niveles del 15%, 10%. Entonces tú dices, quiere decir que ya al banco que más le deben es el que está en problemas. No, falta la otra parte. Ahorita dijimos, si me permites hacer ahí un paréntesis. Sí. Les decía al inicio que pues, este tema en particular es mucho como se manejan las finanzas personales. Si yo termino gastando más dinero del que entra, va a llegar un punto en el que ya mi economía va a colapsar. ¿Por qué? Pues porque gasto muchísimo más de lo que estoy recibiendo y ya no tengo para seguir cumpliendo incluso con esas responsabilidades. En el caso de la morosidad, pasa que yo empiezo a prestar y 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 a prestar, y de donde el banco obtiene el dinero para pagarle a los inversionistas es precisamente de los intereses que pagan a los que les presta. Los deudores pagan intereses, esos intereses se queda evidentemente el banco con una parte como ganancia, pero la otra parte más chiquita, que eso hay que decirlo, también eso es cierto, el interés para el deudor es muy alto y el rendimiento para el inversionista es muy chiquito. Pero esa es otra historia. El punto es que si yo empiezo a prestar y a prestar y a prestar dinero esperando a que me paguen para que con esos intereses que le estoy cobrando al deudor yo le pueda pagar su rendimiento al inversionista, pero de repente el deudor ya no me está pagando, entonces ya no voy a tener para pagar los rendimientos de las personas que metieron su lana a ahorrar o a invertir. Entonces ahí es donde empieza a torcer el rabo la cochina. Y ahorita que comentabas a nivel persona, imagínense también el tema, lo mismo, estoy gastando dinero, estoy debiendo, pero tengo unas reservas. Al final yo tengo mi fondo para emergencias y si algo llega a pasar, lo utilizo. ¿Qué es eso? El índice de capitalización. Ahorita decíamos que los bancos tienen dos cosas. O sea, bueno, son muchas, pero ahorita lo estamos haciendo como que lo principal. Entonces, si al banco tiene mucha gente que no le paga, oye, ¿cómo vas a responder a eso? Pues con el índice de capitalización. En otras palabras, ¿cuánto dinero tú tienes en capital? Lo estoy haciendo muy simplista, esto es un poco más complejo, pero básicamente es el hecho de tú tienes dinero con el que puedas responder si llega a ocurrir un tema que ya la gente no te paga y te demandan dinero los inversionistas. Entonces, de ahí, cuando obviamente la Comisión Nacional Bancaria están revisando, están viendo para ver que no bajes de cierto nivel. Cuando eso sucede, te ponen tarjeta amarilla. Si le sigues, ¿qué es lo que pasó con Banco FAMSA? Te ponen tarjeta roja
y ahora sí estás fuera. Y te dice, a ver, con permiso, dame el banco para acá, yo lo sigo operando y vámonos. Entonces, de los 50 bancos, obviamente hay algunos por ahí. Ojo, esto es bien importante. No estoy declarando algo de que este banco es el que sigue, que va a quebrar. Lo pueden buscar en internet. Hay muchas opiniones al respecto. ¿Cuáles están acercándose ahí a la línea amarilla? Ni siquiera está en roja, en amarilla. Bueno, pues sí está un tema de Banco Azteca, hay un tema que se ha comentado. Accendo es otro de los bancos, que es un banco chico. ABC Capital, que es un banco... Otra vez ese último, porque como que se nos cortó. Accendo, decías. Accendo es, bueno, en el caso de Azteca, el caso de Accendo, en el caso de ABC Capital, que es un banco que está en el norte. Nuevamente vuelvo a comentar, no estamos declarando que son los siguientes en quebrar, no, están muy lejos de estar en el lugar donde estaba Banco FAMSA. Simplemente son bancos que tienen que ponerse a hacer la tarea y tienen que mejorar su índice, lo que decíamos de la morosidad, para que la gente les pague y que todo esté bien. ¿Tendríamos algún problema si llega a pasar? De todos estos bancos, incluso de todos los que podrían estar en la línea amarillita, no hay ningún problema, porque el IPAB, que platicamos al inicio, tiene unas reservas y esas reservas aguantan para todos estos bancos posibles que podrían estar ahí en la línea. Entonces, podemos estar tranquilos con ese tema. Sí, se comió muchas reservas, alguien comentaba aquí, el 39% es cierto, pero no hay ningún problema si llega a pasar algo con alguno otro de los bancos. De los bancos grandotes, obviamente, si quiebra uno de los 5 bancos más grandes, no va a alcanzar el IPAB, pero ellos están muy bien, iba a decir ultra bien, pero al final de cuentas están muy bien. Estamos hablando de Banco FAMSA. Quebró y luego, entonces, entra el IPAB, pero el IPAB prestó el dinero. Fíjense cómo está eso. O sea, tenían los fondos, pero el IPAB va a decir, yo necesito recuperarme. ¿Qué va a suceder? Entonces, llegan, toman Banco FAMSA y empiezan a decirle a toda la gente que les debe dinero, pues sígueme pagando. Entonces, a medida que toda la gente que le debía a Banco FAMSA empieza a pagar, empieza a salir flujo de dinero. Con ese flujo de dinero le empiezan a pagar, pues obviamente los pasivos laborales, en otras palabras, pues que los empleados tengan su liquidación, vayan bien, todo lo que se les debe por ley. Por otro lado, oye, Banco FAMSA, le debías al SAT, si no te salvas, no, pues hay que pagarle al SAT, ¿no? Entonces, con el dinero que siguen recolectando de la gente que debía, le pagan al SAT. Oye, pero es que resulta que también, y ahí viene este tema, había unos ahorradores que se les debe porque tenían más de 2.6 millones. Entonces, ahí el IPAB dice, fíjense, esto es interesante, porque luego el IPAB dice, les vamos a pagar, pero a mí me deben lana, me pagas a mí primero. Entonces, caray, bueno, entonces el IPAB empieza a recolectar lana también. Cuando ya ocurrió todo eso, cuando ya se le pagó a todo mundo, ya el SAT ya tiene lana, los empleados ya están todos bien, ya no se le debe a nadie, todo está perfecto, ahora sí dicen, ¿a quién más sigue? No, pues estas personas que tenían su dinero ahí sin garantía, faltan ellos. Esta gente que fueron más de 2.6 millones, pero no estaban protegidos, bueno, pues también hay que pagarle a ellos. Entonces, estás formado casi al final de la fila. ¿Qué está pasando con todas estas personas? ¿Están llorando? Bueno, pues no sé, pero lo que sí sé es que ya contrataron o están contratando abogados para entrar en un tema judicial y para que obviamente, pues este tiempo, que pueden ser 2 años, en que puedan recuperar este dinero una vez que ya pasó todo lo que les platiqué. De acuerdo, pues ahí está. Digo, aquí dejamos tu Facebook también para quien te quiera seguir en tu canal, en tu página de Facebook. Por acá está tu página de internet, que por cierto, Marcelo también, dentro de todas las cosas que hace en el tema de finanzas personales, da asesorías financieras personalizadas también para planes de inversión, ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, échenle un grito. Quien ande buscando cómo poner orden en sus finanzas, puede ser un camino para pues estar más organizados con eso. Perfecto, Marcelo, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Pues ya hace hambre y las visitas tienen sueño, decían en mi casa. Entonces, pues no queda más que agradecerles, desearles muchísimo éxito. Revisen muy bien todas las decisiones que vayan a tomar, comparen, evalúen bien, chequen hasta el más mínimo de los detalles, lean todo para que puedan tomar la mejor decisión de ahorro, inversión, de protegerse, etcétera, etcétera. Y finalmente, Marcelo, nuevamente por acá recordamos tu Facebook y recuérdanos también, si eres tan amable, tu página de internet y ya nos vamos. Claro que sí. En el Facebook o Instagram, en los dos estoy igual. Para que sea más fácil, le pueden poner directo a Alfonso Marcelo R
para que no haya confusión, porque luego hay otros Alfonso Marcelos por ahí. Entonces, Alfonso Marcelo R, Instagram, Facebook, en Twitter, PM Finanzas. De todas formas, pues ahí me pueden preguntar. Y me pueden encontrar en www.finformado, informado con una F al inicio.com. Así, miren ustedes, ¿qué significa informado financieramente? Básicamente. Esto. Y pues nos vemos muy pronto. Mil gracias, Marcelo. Un abrazo también. Igualmente, bonita noche. Chao, chao.